Bueno, vamos a resolver en este vídeo este problema que trata de un gas que experimenta un cierto cambio. En este tipo de problemas, el primer paso es, bueno, en realidad siempre en cualquier problema de física y química, el primer paso es leer el enunciado despacito hasta tener muy clara la situación que nos están describiendo. Y si está en inglés, pues si hay alguna palabra que no entendemos, pues la buscamos en el diccionario. Así que vamos al primer paso. El problema dice así, lo voy a traducir directamente. El gas contenido en una lata de aerosol está a una presión de 3 atmósferas a 25 grados centígrados. ¿Cuál sería la presión en la lata de aerosol a 800 grados centígrados? Y una vez que respondamos a esa pregunta, entonces seremos capaces de responder a la pregunta que de verdad nos quieren plantear. Y ¿es peligroso arrojarlo al fuego? ¿Arrojar una latita de aerosol al fuego? Pues vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de una lata de aerosol muy conocida por todo el mundo. Es una lata de quitamanchas de la marca Zebralin. Cuando destapamos la tapa hay un pulsador y cuando pulsamos pues sale gotitas chiquititas del quitamanchas, pero sale también un poquito del gas que contiene esto, que es el que está sometido a esta presión, ahora es por estar dentro de esta latita, a esta temperatura. Cuando nos dicen si será peligroso arrojarlo al fuego, pues fijaos, esta es la parte de atrás de la latita. Fijaos, vamos a abrir, aumentar esto y fijaos que aquí dice puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable, recipiente a presión y además, fijaos, más abajo dice proteger de la luz del sol, no exponer a temperaturas superiores. Bueno, no lo he cortado. Es decir, que este es un mensajito, lo que nos dicen aquí en el enunciado, que viene precisamente en las latas de atrás del aerosol. Y ahora, haciendo este problema, podemos entender por qué nos dicen esto. Bien, entonces, el primer paso ya lo hemos hecho. Hemos leído el enunciado y ya tenemos claro la situación. Me hablan de una lata de aerosol y tenemos que justificar, utilizando la ley de los gases, por qué nos aparece ese mensajito de que no se puede exponer al sol, porque entonces la temperatura se elevaría y no se puede arrojar al fuego. Bien, segundo paso en este tipo de problemas, escribir los datos numéricos. Pues voy a ir primero subrayándolo y luego los escribo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. El tercer paso es apuntar esos datos numéricos, pero apuntar a qué magnitud física corresponde ese tipo de información. Aquí están apuntados los datos numéricos y ahora tenemos que ver a qué magnitud física corresponde, como digo, y son 3 las variables: presión, volumen y temperatura. La presión nos la darán en atmósferas, el volumen en mililitros o en litros y la temperatura en grados centígrados o Kelvin. Bueno, normalmente la dan en esta, pero hay que trabajar en esta otra y en litros. Bien, pues vamos a ir apuntando. La primera, 3 atmósferas, pues es presión, 25 grados centígrados es temperatura, esto es temperatura. ¿Y cuál es la incógnita? Porque en esos problemas siempre tenemos 3 datos conocidos y una incógnita. La incógnita, si me preguntan cuál sería la presión a cierta temperatura, pues es una presión. Ahora tenemos que ponerle subíndice a cada una de los simbolitos estos que aparecen, porque hay un estado inicial, que es cuando la latita de aerosol se encuentra a 25 grados centígrados y la presión que hay aquí dentro es 3 atmósferas. Y hay también un estado final en el que un descerebradillo arroja la latita al fuego. Bueno, y el pum de después me lo callo. Cuando está así, cuando lo hemos echado al fuego, la lata se encuentra
aproximadamente 800 grados centígrados. Así que el gas que hay dentro se encuentra a 800 grados centígrados. Esa es la situación que tenemos. Por tanto, ya sabemos que esta es la temperatura. Bueno, no, tiene que estar en negro. La temperatura inicial, la temperatura final, la presión inicial que corresponde a esta temperatura. Esta es la temperatura final y la presión final. Ya tenemos entonces el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? Apuntar la magnitud, el tercer paso es comprobar que las unidades en las que están expresados los distintos datos son las correctas. Recordamos que la temperatura debe estar en Kelvin, la presión en atmósferas y el volumen en litros. La temperatura está bien, la presión está bien, está en atmósferas, pero la temperatura está en grados centígrados. Tenemos que expresarla en Kelvin. ¿Y eso cómo se hace? Pues sumando 273 grados, 273 a la temperatura que nos dan. Cuando está en grados centígrados, fijaos que se escribe con T minúscula. Cuando está en Kelvin, en T mayúscula. Así que ya voy a quitar este simbolito y voy a poner T mayúscula, porque lo voy a expresar en Kelvin. Y lo que hago ahora es, voy a borrar esto y voy a sumarle 273. Bueno, la latita de aerosol tenía que haber estallado hace un rato. Bueno, más 273. Y esto da, ya tenemos el siguiente paso. Ahora sí que el siguiente paso es apuntar la magnitud física que permanece constante. Tenemos, recuerdo, temperatura, presión y volumen. En este tipo de problema, en el que tenemos el problema trata de un gas que está dentro de una latita de aerosol. O sea, el aerosol es la mezcla de líquido y gas que hay dentro de la lata. Bueno, pues cuando el problema trata de una latita que contiene un aerosol, el volumen es la variable que se mantiene constante, porque este recipiente es rígido. Si yo empujo, o sea, si yo aprieto, no voy a conseguir comprimir el gas. La latita esta es rígida, no es muy gordito el recipiente, pero es rígida, no es como un globo o una jeringa que el gas que contiene dentro puede variar. Este no. Entonces, en este tipo de problemas, el volumen es el que se mantiene constante. Así que bueno, voy a borrar ya esto y continúo. Escribo el volumen, permanece constante. Siguiente paso. Escribimos el nombre de la ley que se cumple. La ley que se cumple, que son 3 las leyes, depende de la variable que permanece constante. En el caso de que sea esta, el volumen, la ley que se cumple es la de Gay-Lussac. Así que escribimos Gay-Lussac's law is applied. Se aplica o se cumple la ley de Gay-Lussac. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues escribir la formulación matemática de la ley, la ecuación. Se escribe con letras. Pues tenemos que P sub 1, presión inicial, entre la temperatura inicial, es la presión final entre la temperatura final. Siguiente paso, sustituimos cada variable por su valor, el que nos dan en el enunciado, pero con la unidad adecuada. La presión inicial es 3, no ponemos las unidades para que os resulte más fácil. Temperatura inicial 298 Kelvin, presión final no lo sé, así que escribo X. Temperatura final 1073. Siguiente paso, resolver esta ecuación. ¿Y cómo se resuelve? Cuando tenemos la igualdad de dos fracciones, se cumple la igualdad del producto en cruz, es decir, el numerador de una por el denominador de la otra es igual al denominador de la primera por el numerador de la segunda. Lo escribo, pues tenemos igual 3 por 1073 es igual a 298 por X.
¿Cuánto vale el primer miembro? 3.219. Es igual a esto. Y ahora, ¿cómo se despeja la x? Si me está estorbando este factor que está multiplicando la incógnita, es el factor el que se mueve, pasa al primer miembro. Pero si está multiplicando a la incógnita, al cambiar al otro miembro, pasa a tener la relación, pues justamente la inversa, que es la de división. Pasa dividiendo. Y por lo tanto, la x es igual a 10,8. Pero no nos quedamos aquí, sino que bueno, como estábamos trabajando sin unidades, el resultado no tiene unidades, la x no tiene unidades. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que la incógnita, lo que estábamos calculando era la presión final. Así que esta x es la presión final. Entonces, despejo un poquito esto y ya escribo a qué magnitud corresponde, que es 20,8, y escribo la unidad. Ese sí sería el resultado ya. Pero, bueno, que por cierto, la respuesta sería que es peligroso, porque ninguna lata de aerosol puede resistir una presión tan grande, así que explotaría, ¿de acuerdo? Vale, y lo que nos queda ya como último paso en cualquier tipo de problema de física y química, es preguntarnos si tiene sentido este resultado. ¿Tiene sentido? Pues vamos a ver, como el volumen permanece constante, se cumple la ley de Gay-Lussac, que expresada matemáticamente es esto, pero otra manera de expresar la ley de Gay-Lussac es decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Y eso qué significa? Pues que las dos variables cambian del mismo modo. Si la temperatura del gas aumenta, entonces la presión aumenta. En esta situación que nos describen, la temperatura ha aumentado de este valor a este valor, o lo que le dimos de 25 a 800. ¿Ha aumentado la presión? Inicialmente era esta, 3, y ha pasado a 10,8. Sí. Luego el resultado está de acuerdo con lo que es razonable. Así que ya sí que he podido dar por concluido el problema. El resultado es fantástico y maravilloso, el que cabía esperar.